Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan. En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundos Vibrantes, Alta Vibración Positiva, como siempre a través de las pantallas de UCB Televisión. Hoy día vamos a hacer este programa, como siempre todos los domingos a las 5 de la tarde, pero esta vez me toca estar sola porque mi compañero de labores, Alberto Felipe Muñoz, se encuentra como gran invitado del aniversario de Archie. Así es que desde ya le mandamos todos los saludos y las felicitaciones correspondientes también. Hoy día vamos a conversar de un tema que es de interés público, nacional, internacional, transversal, porque de verdad es algo que nos toca a todos como sociedad y si no nos toca tan profundamente en este preciso instante, podría tocarnos en cualquier momento. Queremos conversar acerca de algunos problemas por los que atraviesan algunas personas con respecto a situaciones cognitivas. Y para eso nos acompaña Valesca Gómez, directora ejecutiva de ASPADE. Querida Valesca, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Valesca, comencemos por lo primero, como se dice. Contémosle a las personas que nos están viendo en la casa, madres, padres, etcétera, ¿qué es ASPADE? Bueno, ASPADE es una organización sin fines de lucro, una corporación que significa Asociación de Padres y Amigos de Personas con Déficit. Actualmente es un término no utilizado, sino que es un término que ya está descontinuado, por decirlo así, y atendemos a personas con discapacidad cognitiva. Perfecto. O sea, esta discapacidad tiene que ver con el déficit, ¿verdad? Claro, es una condición humana que afecta, ¿cierto?, el comportamiento intelectual y el aprendizaje, lo que limita la conducta y las capacidades y la resolución de problemas de las personas. Cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, nos imaginamos muchas personas de muchos tipos en el fondo. Si lo llevamos solamente al plano de lo cognitivo, para que la gente entienda, dame ejemplos. Bueno, ASPADE es un centro de inclusión sociolaboral que recibe a personas adultas con algún tipo de discapacidad cognitiva, es decir, personas con autismo, con discapacidad intelectual, ¿ya? Y estas personas tienen que estar como acreditadas en términos de condición de discapacidad intelectual o mental, ¿ya? Perfecto. Que puede ser leve a moderada. Y personas hoy día neurodivergentes, ¿ya? Y ese público objetivo que tiene limitaciones en el aprendizaje, en la vida social, que le cuesta en el fondo como avanzar como el común de las personas neurotípicas, ¿cierto? Está en ASPADE para aprender, ¿cierto?, a desarrollar habilidades de la vida cotidiana, de la vida adulta y posteriormente insertarse en un trabajo como todos los adultos en la sociedad, en el fondo. Qué interesante y qué importante la misión, porque además no estamos hablando de que ASPADE partió hace poquito, están quizás como en un proyecto piloto, sino más bien están cumpliendo nada más y nada menos que 40 años en esta labor, ¿verdad? Así es, 40 años de aprendizaje, de una trayectoria que ha tenido ciertos altos y bajos, que parte, ¿cierto?, como siendo una respuesta, una alternativa para muchas familias que en los años 80 se cuestionaban tener hijos con una condición quizás extraña o anormal en esos tiempos donde se escondía la discapacidad, ¿ya? Pero los inicios de ASPADE fueron muy visionarios los fundadores al pensar de que debían existir espacios para estas personas para que pudieran compartir, desarrollarse en habilidades de capacitarse, pero también aprender acciones de la vida adulta, propia de la vida adulta. Entonces, ASPADE, si bien se forma como un centro protegido donde las personas iban a hacer actividades para recrearse, ha tenido un tránsito acompañado con la ley de inclusión
que ha permitido también a la organización apostar hacia la inclusión laboral efectiva. Es decir, nosotros formamos y capacitamos a las personas para que encuentren un trabajo. Dado el contexto que me acabas de mencionar, me parece súper justo contar quiénes son los fundadores, quiénes comienzan con este proyecto. Sí, bueno, los fundadores son familias oriundas de Quilpué, la familia Vigan. Su fundador, Pablo Vigan, fue quien en el fondo apostó por agruparse, asociarse con otras familias que tenían hijos con una condición de discapacidad, que se cuestionaron en qué hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que desarrollarse, tienen que ser un aporte en la sociedad. De hecho, en los estatutos antiguos de los años 85, 86, que es donde se forma ASPAE en el 86, dice en el fondo que estas personas tienen que ser un aporte en la sociedad. Y ahí muchas familias de distintas comunas, de Viña, de Valparaíso, se agrupan y con mucho esfuerzo también como desde armar comunidad, de agruparse, ¿cierto? Las acciones de bingo, acciones solidarias, forman esta asociación, este grupo, con el fin de dar una ocupación y también un espacio como de relajo para sus propios cuidadores. O sea, la carga del cuidador es tremendamente pesada para quienes tienen hijos con alguna condición de discapacidad, ya sea física o intelectual. Entonces, esta idea en el fondo que se inicia como algo muy, muy incipiente, con muchas ganas, con mucha voluntad, hoy día cumple 40 años en un tránsito que no ha estado exento de dificultades, ¿cierto? Dificultades desde el espacio, desde el financiamiento, pero también desde la posición, desde la credibilidad de que hoy día existen alternativas o respuestas para ese grupo de personas. Bueno, demasiado interesante e importante la labor de ASPADE, y también me tomo un poco de lo que tú decías, que esto parte hace 40 años atrás, en el momento en el cual había una mirada completamente distinta a lo que pasa hoy día con los neurodivergentes, etcétera, porque antiguamente, y lo hemos conversado también como en grupos sociales, habemos muchos no diagnosticados, creo yo. Claro, sí. Claro, o sea, el tema del déficit atencional y un montón de cosas con los que uno como que, comillas, aprendió a vivir, pero que hoy tienen este como destape de decir, ok, hay ciertos factores que indican que probablemente pase esto, vas al neurólogo, te haces un chequeo o un examen, y hoy día ya se puede saber qué es lo que tenemos en el fondo, y por eso es que también hay tanto tratamiento y surgen muchas instancias como la de ASPADE. Hablemos porque estamos hablando del beneficio, ¿verdad? ¿Qué talleres, cómo se mueven para tener a tantos beneficiarios? Porque por ello estuve leyendo información que tienen un montón de beneficiarios a la fecha, o sea, son 40 años. Bueno, sí, obviamente que el tránsito histórico ha permitido acoger a muchas familias y a muchas personas participantes en ASPADE. Y hoy día, a la fecha, como tú bien señalas, hemos atendido a más de 200 personas en todo este tránsito, pero hoy día principalmente tenemos una capacidad instalada de alrededor de 100 personas que se encuentran en distintas acciones. Tenemos una unidad en el fondo de empleo protegido que se llama, que es donde están todos nuestros participantes históricos de ASPADE, es decir, desde los años 85, 86, que se fueron quedando y que tienen múltiples discapacidades, no solo cognitivas, y que hoy día no tienen una respuesta formal en el mercado laboral abierto como para tener un trabajo. Por ende, ese grupo de personas, que hoy día lo componen 23 personas, están protegidamente realizando acciones productivas dentro de ASPADE. Y estas acciones productivas tienen que ver que nosotros tenemos una cocina industrializada, tenemos dulces con sentido que se elaboran en nuestra cocina y que luego los comercializamos. Luego tenemos una unidad académica prelaboral, que es la unidad formativa en términos de capacitación, de habilitar a la persona para el desarrollo de la vida adulta. No solo en la formación de oficios, sino que también para poder desarrollarse en sociedad. Como ser un adulto también significa tener responsabilidades, como pagar cuentas, tener tu cuenta RUT, ¿cierto? Saber elegir la vestimenta adecuada para una entrevista laboral. Y todo eso se practica y se enseña en la unidad, ¿ya? Y esa unidad que es formativa, que es como el ciclo semillero,
para luego avanzar hacia la inclusión laboral, que es la etapa donde todas estas personas se forman, ¿cierto? Y luego, y si ya cumplen con el check de todas las pruebas y las evaluaciones que ASPADE hace, pasen a inclusión. Y esta unidad se encarga de hacer prácticas, en primera instancia, de aproximación y de profundización al mundo laboral, y luego, a través de convenios que ASPADE tiene con distintas empresas, hace el match con este participante y con la empresa y lo pone a trabajar en los distintos puestos de trabajo que estas empresas nos abren, ¿ya? Y este match como de inclusión que nosotros hacemos es elegir al candidato con las habilidades pertinentes para este puesto, pero además les hacemos un acompañamiento durante 9 meses donde existe un acompañamiento por un profesional. Muchas veces estos profesionales son estudiantes en práctica de último año de terapia ocupacional, quienes facilitan el proceso de la inclusión y son los intermediarios entre la empresa, ¿cierto?, ASPADE y el participante en este proceso de inserción laboral. O sea, el último rol en el fondo que cumple ASPADE es el rol de acompañamiento en el proceso de la inclusión laboral efectiva que la empresa cumple al contratar a una persona con discapacidad. Entiendo. Y qué bueno que ustedes estén empujando esa pelota, por así decirlo, porque en muchos casos se tiende, lamentablemente la sociedad tiende un poco a anular a ciertas personas del mundo laboral por considerarlos, lo vamos a decir en buen chileno, un cacho. O sea, hay gente que los ve así. Y no solamente a ellos, a mujeres en edad fértil, y así un montón de grupos que se ven súper mal vistos desde el punto de vista laboral. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Porque mientras tú hablabas y que te van brillando los ojos mientras vas narrando la historia, me pregunto que cómo será también cuando llega una persona por primera vez y termina estando incluida en un programa laboral. O sea, ese proceso para la persona debe ser espectacular, pero para ustedes, sobre todo para ti, en tu rol como directora ejecutiva, que tienes un cargo como de líder, ¿verdad?, acompañado por un equipazo, me imagino, ¿cómo es para ustedes también este seguimiento? Debe ser, o sea, uno se va para la casa como con el corazón inflado, me imagino. Sí, exactamente. Bueno, el equipo es un tremendo equipo de profesionales, somos 25 personas actualmente y se componen de diversas áreas de las ciencias sociales principalmente. Ya tenemos terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, psicólogos, periodistas y generalmente nuestra composición es del área humana, ¿cierto?, de las ciencias sociales, y para nosotros es tremendamente transformador. Porque nuestra misión es esa, transformar la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias. O sea, las familias dicen, y las mismas personas, que cuando las personas ingresan a ASPADE, salen otras personas. O sea, le transformas la vida no solo a la persona que tiene discapacidad, sino que a su entorno, a su familia, porque esa persona es capaz, en el fondo, de desarrollarse en sociedad, de tener un trabajo, de tener una cuenta, de comprarse ropa, que quizás en la conversación cotidiana de nosotros es algo tremendamente normal, es como pero para ellos es un nada, súper logro. Pero es un avance significativo para la vida de muchas familias que no ven ese logro o esa oportunidad de que sus hijos puedan desarrollarse. Y eso se da gracias a un equipo que acompaña el proceso. Nosotros trabajamos con una metodología de empleo con apoyo que determina en el fondo este acompañamiento de asegurar esa permanencia en el mundo laboral. Ajá. No es solo poner a la persona a trabajar y tener un contrato de trabajo que te dice, ok, tú cumpliste, tiene un contrato esa persona con discapacidad, sino que esa persona permanezca en ese puesto de trabajo. Y en la permanencia está el riesgo, en el fondo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se dan los ajustes necesarios, no se dan las adecuaciones, y ahí está el equipo acompañando ese tránsito para que esa persona se adapte con facilidad a ese trabajo, para que cumpla también las expectativas como trabajador, como cualquier trabajador de cualquier lugar, y además pueda desarrollarse en algo tan simple como obtener una remuneración a fin de mes y que eso te sirva para tu familia, para salir, para tomarte un café, para comprarte ropa. Entonces, para vivir, ¿cierto? Entonces, cuando se logra una inclusión y cuando una persona egresa de ASPADE, es decir, se termina este proceso de acompañamiento, para nosotros es tremendamente enriquecedor porque cumplimos como la meta, como inicial.
Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan. En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo. Seguimos entonces y le agradecemos por supuesto a nuestro tremendo colaborador, Corredores de Seguros GIT, tremendos auspiciadores que, como siempre, todos los domingos hacen posible Mundos Vibrantes. Retomamos la conversación, Valesca, con respecto a esta tremenda labor que hace ASPADE. Finalmente, yo creo que hoy día hay muchas personas que están viendo esta entrevista, que te están escuchando y que seguramente tienen familiares con esas condiciones. O sea, les está haciendo mucho sentido la conversación. ¿Qué hacer para acercarse a ustedes y ver si es que calificamos? Tú recién decías que había que tener un carnet que acredite la discapacidad en el fondo. ¿Qué más? Bueno, nosotros dentro del trabajo que hacemos tenemos una unidad de trabajo que es la unidad de admisión y orientación psicosocial, que es el primer paso en el fondo para que una persona pueda optar a ASPADE o a las prestaciones que tiene ASPADE. Esta unidad... Disculpa, me imagino que tienen como un cupo... Tenemos cupos limitados, obviamente, porque tenemos una capacidad técnica y también física y humana reducida para que pueda ingresar una persona con discapacidad. Nosotros tenemos ciclos como de admisión, por decirlo así, donde se liberan cupos, porque como tú entenderás, está este tránsito, las personas van avanzando, se van liberando en el fondo espacios para, en el fondo, acoger a personas con discapacidad. Para poder optar como a ASPADE o ser un participante, primero, obviamente, el primer requisito en el fondo es ser adulto, ¿ya? Ser adulto, o sea, considerado mayor de 18 años, ¿cierto? Tener discapacidad intelectual como primer filtro. Si esa persona tiene discapacidad intelectual leve a moderada, y si tiene discapacidad física, bien, pero si tuviera solo discapacidad física no podría ser sujeto de intervención de ASPADE, sino que el primer check es la discapacidad cognitiva y tener las ganas de desarrollarse y de trabajar, porque muchas veces se busca esta oportunidad o las familias muchas veces buscan una oportunidad para sus hijos, pero no necesariamente los hijos están interesados en desarrollarse o en tener un trabajo. Entonces, para nosotros, además de cumplir con un perfil como muy técnico, también nos interesa la motivación de la persona, porque nosotros en el fondo trabajamos con un enfoque de derechos que privilegia en el fondo a la persona con discapacidad, su autodeterminación, ¿cierto? Todo el proceso de decir yo quiero, yo puedo. Obviamente eso acompañado de la familia, que muchas veces las familias son más prejuiciadas o con más piedras de topes para que los chicos avancen, pero ese es el principal como checklist para poder ser parte de ASPADE. Oye, ya, y son 40 años haciendo esto, han atendido a varias personas, hoy día están también con cupos quizás más o menos llenitos. La gran pregunta es cómo lo hacen, o sea, en el fondo, cómo se financian, porque yo creo que esa es la parte más difícil. No sé, aquí en este mismo programa hemos entrevistado a Coani, que un montón como de situaciones así que son muy parecidas a las de ustedes y siempre la piedra de tope son las lucas. O sea, si hubiesen un poco más de lucas podríamos llegar a más personas, ¿cierto? Absolutamente. Ese es el dolor de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan, ¿cierto?, con un problema que finalmente el Estado no es capaz de resolver. O sea, las organizaciones sin fines de lucro trabajan, ¿cierto?, para ayudar un poco al Estado a resolver estos problemas que muchas veces el propio Estado no tiene la capacidad real para dar respuesta concreta a esta problemática como la discapacidad sumada a la inserción laboral. ASPADE principalmente se financia por donaciones, ¿ya? Nosotros tenemos proyectos, ¿cierto?, adjudicados en el Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, nosotros desarrollamos toda esta metodología que yo te conté y que se financia a través de las donaciones
que una es la ley de inclusión, que es la 21.015, que dice que en el fondo tú como empresa, si tienes más de 100 trabajadores, tienes la obligación de cumplir con el 1% de tu cuota. Y si tú no cumples, te debes de acoger a distintas alternativas o medidas subsidiarias en el caso de no cumplimiento. Y en ese caso, en el fondo, la empresa tiene que donar por la persona que no cumplió contratar, ¿ya? Es decir, yo tengo una empresa de 100 personas, tengo que contratar a una persona con discapacidad y si no logro contratar a esa persona, tengo que pagar en el fondo 2 sueldos mínimos durante un año como medidas subsidiarias a la no contratación. Y en el fondo ese recurso va directamente a proyectos que estén vinculados a temáticas de discapacidad y permiten financiar nuestra operación, al igual que la ley 19.885 con fines sociales que también demuestran en el fondo como el incentivo tributario a las empresas. O sea, yo te dono, te hago una donación o proyecto social y yo rebajo impuestos por esa donación. Sí. Esa es la principal vía. Y obviamente tenemos a todos nuestros socios, a todas las empresas que aportan, ¿cierto?, mensualmente una cuota. Las personas que ingresan a SPAE también pagan como una membresía, ¿cierto?, de socio de la corporación y todas las actividades de recaudación de fondos en el fondo que hacemos para poder financiar campañas, cenas, etcétera, para poder financiar nuestra operación. Los que pagan son, o sea, los beneficiarios también pagan. No, no es los beneficiarios, o sea, cada persona que es socio, o sea, que ingresa a SPADE, se hace socio en el fondo de esta membresía y tiene que pagar una cuota de socio dentro de la corporación. Perfecto, ya. Y ¿hacen campañas anuales o trimestrales? ¿Cómo se mueven? Bueno, nosotros cumplimos efectivamente 40 años y hoy día, en términos sociales, ¿cierto?, estamos en etapas difíciles, ¿cierto? Siempre el financiamiento es un dolor. Hoy día nos faltan recursos para poder seguir operando y poder dar toda la capacidad. Y ese es nuestro principal llamado a las empresas, a las personas que quieran colaborar con nuestra causa, en poder aportar, porque efectivamente para poder financiar lo que nosotros hacemos, no podemos tener una alta dependencia de las donaciones, porque las donaciones están tendiendo a la baja. Ya la ley, que por un lado es buena porque incentiva la contratación, pero por otro lado es un perjuicio para las organizaciones con las cuales trabajamos, porque si bien nosotros queremos que se incluyan personas con discapacidad, las empresas están incluyendo y efectivamente no están donando. Y ahí en el fondo está nuestra piedra de tope de la continuidad de nuestra operación tal cual como está, porque tenemos una alta dependencia en la donación. Sí. Por eso hoy día estamos diversificando nuestras miradas, apuntando a la sostenibilidad de la organización, a darle mayor foco y visibilidad a nuestros Dulce SPADE, que es nuestro emprendimiento social, que tiene una marca ya reconocida, que se elaboran distintos productos como alfajores, brownies, galletas, mantecados de nuez. Wow. Y todos estos dulces con sentido, en el fondo, se venden en distintas cafeterías, panaderías y puntos, donde nos permite ser un brazo, en el fondo, dentro de nuestros ingresos, pero todavía estamos como a años luz de consolidarnos, ¿cierto?, como una estrategia de negocio. Si hacemos como, yo no sé cuántos años llevas tú como directora. 3. Ejecutiva. Ya, 3. Como un balance por los conocimientos que tienes tú de manera interna de estos 40 años, las personas con este tipo de condiciones de discapacidad cognitiva, como le llaman, ¿ha ido al alza? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo has visto ese manejo de eso? O sea, bueno, desde que yo ingresé a la organización, para mí la temática de la discapacidad es una temática nueva. Yo venía de otra área de especialización y obviamente hay una tendencia como al alza. No sé si es algo más bien como de moda, como se dice también, pero sí hoy día hay mayores diagnósticos de personas con discapacidad también en edad adulta o tardía, que mucha gente se está evaluando y se está encontrando con alguna condición. Efectivamente es una tendencia al alza y también es un cuestionamiento permanente también de cómo nos hacemos cargo también de esta alza.
porque todas las personas necesitan de ajustes razonables, de medidas, de correcciones, tanto en los espacios laborales como en las casas, en el espacio público, el ruido y un montón de cosas que te hacen como repensar y también pensar en cómo poder responder ante todas esas necesidades o adaptaciones especiales que necesitan Exacto. las personas con discapacidad. Entonces, claramente desde que yo ingresé hasta la fecha, hemos notado que ha habido una demanda mayor o un interés mayor en pertenecer a nuestra organización o ser una respuesta, una alternativa, porque también nos hemos encontrado con familias que nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Hemos encontrado como en ustedes la respuesta porque sabemos que otra persona vino y hoy día está trabajando y lo está haciendo súper bien. Buenísimo. Y lo hemos intentado como solos y no nos ha dado resultado. Oye, y también siento que es más complejo aún porque son temas que no son visibles. O sea, tú no vas en la calle viendo a la gente con estos problemas. Todo lo que tiene que ver, no sé, como con la salud mental, con los problemas cognitivos, no siempre son como la persona en silla de ruedas. Como, no es algo con lo que uno convive o conversa a diario. Entonces, como es algo más silencioso, de lo que menos se van a hacer cargo aún, creo que es más complejo todavía lograr esas metas de las que tú me hablabas y lograr que haya gente que realmente se interese y que apueste por el futuro de estas personas. Creo que, pienso yo que a pesar de los 40 años que han pasado de historia de ASPADE, hoy la sociedad en sí aún está ajena. Quizás avanzó, estamos de acuerdo, pero aún así hay una parte súper importante de tratar de empatizar, porque cuando a uno no le pasa, uno lo sigue mirando como, uy, pobrecito, uy, qué... Y uno va así como al ladito nomás. Y si puede aporte, y si no, uno se preocupa de lo suyo y ya está. Pero este tipo de conversaciones creo que abren un poquito la palestra de poder ingresar en estos temas, conversarlos en familia, en grupo y decir, o sea, yo te digo, yo voy a cumplir 40 años y yo estoy segura que nunca me diagnostiqué de este déficit atencional que yo me doy cuenta, por lo que dicen hoy día, que hay como, si usted cumple con estas cosas, probablemente tenga déficit atencional. Chuta, yo cumplo todo. Y claro, si a lo mejor me hubiesen diagnosticado cuando chica, si se hubiese hablado mucho más de esto, claro, el futuro de las personas sería distinto. Entonces, creo que es súper importante la campaña y lo visible, y ahí entra también el periodismo, las comunicaciones, de poder hacer visible esto. Sí, absolutamente. Yo creo que nosotros, como tú bien decías, trabajamos con una discapacidad que es imperceptible a los humanos. Siempre lo digo. En el fondo no es visible. Tú puedes estar conversando conmigo y quizás tú no sabes que yo tengo algún tipo de discapacidad. Exactamente. Y eso también es difícil porque en el fondo nosotros no podemos andar etiquetando a las personas, oye, tengo discapacidad cognitiva, que muchas veces se utiliza como una estrategia o muchas veces campañas de diversas organizaciones utilizan, ¿cierto?, a personas con algún tipo de condición, como por ejemplo personas con síndrome de Down, para hacer rostro, para visibilizar que existe una condición, ¿ya? No, en nuestro caso es un desafío permanente porque nuestro rostro, nuestras participantes, tenemos algunas personas con síndrome de Down, evidentemente, y tenemos otras que no. Entonces, muchas veces te dicen, uy, no se le nota que tiene discapacidad. Entonces, también es un desafío para nosotros desde lo comunicacional, cómo llegamos, en el fondo, a sensibilizar y a concientizar a la empresa, a la familia y a la sociedad en general, de que no es necesario que te toque, sino que también cómo tú respondes ante una situación de que te puedas encontrar en la calle con alguna persona que es hipersensible a los ruidos o que necesita algún ajuste en tu trabajo, porque uno convive con personas diversas permanentemente. Todo el tiempo. Y no necesariamente son personas que tienen discapacidad. Entonces, para nosotros es un doble desafío comunicar algo que no es tan visible. Exactamente. Valesca, ya estamos en los últimos minutitos de entrevista. Te quería pedir que entregues los datos de cómo contactarse con ustedes, redes sociales, página web, etcétera. Bueno, se pueden contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, a través de nuestra página web, aspade.cl. Y también dentro de nuestros canales de LinkedIn también estamos en Aspade, en un correo contacto@aspade.cl.
Y bueno, y también invitarlos a conocer nuestro espacio. Estamos ubicados en Buenos Aires 932 Quilpué, ahí tenemos nuestro centro. También tenemos un kiosco en la plaza de Quilpué. Estamos ahí en la plaza Aníbal Pinto, como en la plaza céntrica de Aspae, donde pueden encontrar nuestros dulces. Esas son las formas de poder contactarse con nosotros. Perfecto, Valesca, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy día aquí. Muchas en gracias Mundos también Vibrantes. por invitarnos. Felicitarlos desde ya, tremenda labor. Estos felices 40 años, que ojalá sean muchísimos más. Absolutamente. Y que entren más fondos, que entre más platita, porque se necesita, y mucho. Sí, muchas gracias también por el espacio, por poder visibilizar. También vamos prontamente a lanzar un seminario en julio, así que ahí contando también nuestra historia y nuestros 40 Perfecto, años. y nosotros también a través de las redes sociales vamos a estar mostrando lo que vayan haciendo. Muchas gracias. Por mi parte me despido entonces, nos encontramos el próximo domingo a las 5 de la tarde, como siempre a través de UCB Televisión. Que estén muy bien, cuídense, buena semana, chao. Protege lo que más te importa. 35 años de experiencia nos respaldan. En GIT, Corredores de Seguros, somos expertos en asegurar condominios y brindar tranquilidad a toda la comunidad. Asesoramiento personalizado para elegir la mejor opción para tu hogar y familia. Atención dedicada y profesional. Seguridad y confianzas garantizadas. Confía en los expertos. GIT, Corredores de Seguros. La mejor elección para proteger tu hogar y familia. Contáctanos hoy mismo.